por favor. Gracias. Entonces, este domingo y el siguiente queremos estar vamos a estar hablando eh, dentro de los elementos más importantes, van a ser propósito, las temporadas de Dios y carácter. Y vamos a ver por qué todo esto se interrelaciona y no podemos ser ajenos a lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Preparándonos, como decía el pastor. Llega el fin de año y nosotros en el calendario gregoriano, que es el que tenemos en Occidente, siempre estamos pensando en cómo evaluar lo que hicimos en el año, pero también mirar los propósitos para el año siguiente. Pero Dios no se mueve por ese calendario. Dios se mueve de manera diferente. Dios se mueve a través de temporadas. Y la Biblia nos lo enseña. Y a veces hay temas que parecen reiterativos, pero cuando el Señor nos enfatiza tanto en algo es porque definitivamente cada uno de nosotros lo necesita. Entonces les decía que vamos a estar hablando este domingo y el siguiente de preparación a entender cómo quiere Dios que nos movamos en esta siguiente temporada. Vamos a hablar de propósito, de las temporadas de Dios y de carácter. ¿Y por qué se interrelacionan? Porque es que todos vinimos a la tierra con un propósito. Nuestro trabajo es descubrirlo en el Señor. Y Dios, cómo va encaminando y concatenando todas las circunstancias en nuestra vida a través de esas temporadas en las que Él nos mueve. Y nosotros tenemos que ser sensibles a su voz para entender qué es lo que Él quiere que aprendamos, que trabajemos, cómo quiere que nos movamos en esa temporada o en esas temporadas por las que nos va llevando para un propósito, ir formando nuestro carácter. O sea, tenemos un propósito, pero si nosotros no somos tratados en nuestro carácter para parecernos más a Cristo, va a ser imposible cumplir con ese propósito. Entonces recuerden, propósito, temporadas de Dios y carácter. Vamos a estar moviéndonos hoy y el próximo domingo en estos tres elementos de los que Dios nos ha venido hablando. Yo siempre he pensado de manera personal y se los quiero compartir, iglesia, que las más grandes batallas de nuestra vida se dan a causa de nuestro propósito. No son ajenas. Satanás no está interesado en que nosotros, a él no le importa si seguimos congregándonos de manera pasiva y asistimos a una iglesia, porque muchas veces lo hacemos, pero simplemente no estamos cambiando nada en nuestras vidas, ni estamos caminando realmente en el propósito de Dios. A él le interesa o está interesado es en socavar y torpedear el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito, como les decía, ha sido algo que me ha inquietado desde siempre. Antes de ser cristiana, yo pensaba en dos cosas, propósito y legado. No entendía y por eso creo que muchos hemos pasado por momentos de vacío en nuestras vidas, de no encontrar sentido, y es debido a eso, a que no hemos entendido cuál es el propósito. El mundo nos enseña de las famosas crisis existenciales que a veces nos llegan en cambios fuertes, en momentos de duelo o en momentos en que vemos que se están cumpliendo etapas que están marcadas por el mundo y nosotros no vemos que avancemos. Pero resulta que nosotros no nos debemos mover conforme a las temporadas que el mundo marca. Nosotros nos debemos mover sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo que nos guía como hijos de Dios por en medio de esas temporadas. Y toda esa desesperanza o el estar confundidos o el no tener un norte claro obedece a que sin Dios es imposible encontrar el propósito por el cual fuimos creados. Y algo que a mí siempre me ha impactado desde muy niña es por qué la gente tomaba la decisión de suicidarse. Y es precisamente por eso, porque no hay una esperanza de futuro. Y eso me ha impactado siempre, como les venía diciendo, y qué importante entonces nosotros poder entender que en Dios tenemos propósito, que ninguno de los que estamos aquí nacimos por accidente, que todos nacimos con un propósito de parte de Dios, porque la palabra dice que aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vio sus ojos. Nosotros pudimos ver al Señor, el Señor nos vio y desde allí estaba trazado ya desde mucho antes un propósito eterno con cada uno de nosotros, pero tenemos una responsabilidad y es el de descubrirlo. Y no podemos descubrirlo solos, no podemos descubrirlo conforme el mundo nos guía. La manera de descubrir nuestro propósito es en una comunión
íntima con el Señor para que Él realmente nos guíe y nos dirija y nos pueda hablar. Hay algo que yo pocas veces he comentado y quizás pocos saben, y fue una experiencia alrededor del propósito que el Señor me permitió tener. No significa que así vaya a ser para todos, no, el Señor nos habla de muchas maneras. Yo creo, como dice el pastor, algunas personas que fuimos demasiado activas y no nos reposábamos para escuchar al Señor, a muchos de nosotros nos ha tenido que hablar mientras dormimos para que descansemos y nos dispongamos para escuchar lo que Él nos quiere decir. Pero Él nos habla a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Nos habla en sueños, en visiones, nos habla en nuestro espíritu y muchos de nosotros sentimos como esa certeza que siempre vamos a confirmar a través de la palabra. Pero hace muchos años tuve dos experiencias con el Señor muy hermosas alrededor del propósito y se las quiero compartir para ir desarrollando eso que estamos hablando sobre propósito, temporada de Dios y carácter. Y es una de ellas muy hermosa, fue hace unos 7, 8 años. Yo, mientras dormía durante algunos días, me pasó algo muy especial que en su momento yo no entendía, pero era tan hermoso, era que mientras yo me acostaba a dormir, justo en el momento en que ya todo estaba en silencio, toda la familia se había ido a dormir, yo estaba en ese estado los especialistas hablan de como un estado onírico, que es ese momento en que uno está empezando hasta ahora a dormirse. Y fue muy especial porque yo sentía, estando yo acostada, como si sobre mí viniera y se posara una nube. Esa era la sensación, que cubría arriba todo mi cuerpo. Y yo empezaba a sentir como un cosquilleo en el cuerpo y venía a mi mente este versículo cuando la concepción del Señor y decía que el Espíritu vendrá sobre ti. Cuando el ángel le habló a María, dice que y concebirás. Y me pasó durante un par de días, nuevamente en la noche, cuando ya estaba profundizándome en el sueño, esa sensación de sentir esa nube que se posaba sobre mí y nuevamente venían esos corrientazos y volvía ese versículo a mi mente: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y concebirás. Y, y era una experiencia hermosa y yo venía hablándole, como les digo, al Señor sobre el propósito, porque he pasado a través de mi vida muchas situaciones antes de convertirme, de tristeza, de melancolía, de sentir un vacío real en la boca del estómago. Y si muchos de ustedes lo han sentido, lo están sintiendo, ese vacío se llama Cristo. Y es que uno sin Él no encuentra propósito, no encuentra destino. O sea, puede pasar por la vida haciendo muchas cosas que cree que lo van a llenar, pero finalmente solo se encuentra con un gran vacío. Entonces, siempre al convertirme le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? Aquí estoy. Y después de esta experiencia entendí que fue la manera en que Dios me permitió a mí experimentar, fue la respuesta a ese preguntarle cuál es tu propósito. Me estaba embarazando de su propósito, que es así como en su momento con ese versículo el Espíritu Santo hizo que la Virgen concibiera entonces a Jesús. Sobre mí lo que estaba queriéndome hacer entender, o sea, en estos tiempos, en ese tiempo en que estaba yo pasando por unos tratos fuertes a mi carácter, Dios estaba concibiendo en mí su propósito, embarazándome de su propósito. Y después he podido tener sueños, años después, en los que he dado a luz. Y coincide con momentos en que Dios me ha estado hablando de qué quiere que yo haga. Y entonces mi invitación, contándoles estos dos sueños, es que nosotros debemos intencionalmente, y lo vimos a través del taller de familias, preguntarle a Dios en oración cuál es nuestro propósito. Nosotros no estamos aquí simplemente, como el pastor decía, como las plantas o los animalitos para nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, de eso no se trata. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y tenemos el deber y la responsabilidad de buscarlo en oración, en intimidad con Él, de buscarlo a través de su palabra. Y créanme que Él es el más interesado en respondernos, porque nosotros, cada uno de nosotros, con ese propósito individual, contribuye al propósito colectivo que como cuerpo de Cristo tenemos
aquí mientras estemos en la tierra. Yo estoy convencida que la oportunidad que Dios me dio de vivir después de ese cáncer terminal que yo tuve, simplemente obedece al propósito, porque el propósito nos preserva, el propósito guarda nuestra vida. Yo siempre le pido al Señor, Señor, yo no quiero partir de este mundo sin haber cumplido tu propósito. Por favor, cuando yo lo cumpla será el momento, pero antes no, Señor. Y tampoco quiero abortarlo, porque también si nosotros no buscamos la voluntad de Dios, simplemente no vamos a caminar en su propósito y vamos a abortar su propósito y podremos ser salvos los que hayamos nacido de nuevo y hayamos recibido en el corazón al Señor, pero no vamos a caminar en la plenitud de lo que Dios ha determinado para nosotros. Y como les digo, mi invitación, y se los digo con todo mi corazón, es que simplemente no seamos cristianos mediocres. Y perdónenme la palabra y sé que es fuerte, pero eso nos pasa. Y Satanás está feliz cuando nosotros nos portamos de esa manera porque no estamos impactando el mundo en el que Dios nos puso. No estamos cumpliendo el propósito de Dios. Nosotros necesitamos ser cristianos de verdad comprometidos. El Señor nos ha hablado en estos tiempos de consagración, de apartarnos para Él. O sea, mi anhelo, y ustedes ven, así como el pastor tiene un mensaje en el cumpleaños, cada vez que alguien cumple años, mi anhelo más grande es que pueda cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y ese es mi deseo con mis hijos, con mi familia, con ustedes, mis hermanos, porque solo así vamos a vivir en la plenitud de lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces nos quedamos en la primera parte de Romanos 8:28, donde dice que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Y a veces lo buscamos como una excusa a muchas circunstancias que vivimos y decimos, no, es que sí, la Biblia dice que la palabra, que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Pero hay una segunda parte de Romanos 8:28 y es a los que conforme a su propósito son llamados. Esas cosas que vivimos nos ayudan a bien si son conforme a nuestro propósito. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a saber si nuestras decisiones, si la vida que estamos llevando, cada área de nuestra vida, Dios nos ha venido hablando del dar a través de las finanzas, no es gratuito, no es un capricho de la iglesia, no es un deseo de tocar el bolsillo de los hermanos, jamás, jamás es esa la intención, es ser sensibles a lo que Dios nos está hablando. Nos ha enseñado el Señor de las familias, de la importancia de las generaciones, porque Él sabe que todo aquello que contribuye al propósito para el cual fuimos llamados va a ayudarnos para bien, pero si no lo conocemos, si no hemos tenido el interés real de decirle, Señor, aquí estoy, tú me salvaste, yo te entregué la vida, pero hay algo más. Hermanos, la salvación es el principio de nuestro caminar cristiano. Es el regalo más hermoso, es un regalo por gracia de compartir la vida eterna al lado de nuestro Señor gracias a su obra en la cruz. Y ese es el primer deseo, salvación, pero ese no es el final. Esa no es la meta, ese es el inicio de nuestra vida cristiana, que es el regalo más maravilloso, pero empieza un caminar para crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo y un caminar para cumplir el propósito. Y muchos dirán, no, yo ya tengo 30, 40, 50 o yo no lo encuentro. No importa, ninguno de nosotros está tarde. Yo me convertí hace 11 años, o sea, como a los 36, 37, 36 años. Y uno diría, pero por favor, 36 años perdidos. No, en Dios no es así, porque Dios es el Dios que restaura y que hace que todo ayude a bien conforme a nuestro propósito. Por eso la primera invitación en este caminar que vamos a hacer, lo que queda de este año es busquemos nuestro propósito. O sea, que haya un interés real, Señor. Tú me hiciste abogado, arquitecto, administradora, educadora, hoy mi rol es ama de casa, soy madre, soy padre, soy estudiante, soy doctor. Cualquier rol que estemos viviendo, ¿cuál es mi entorno? Soy psicóloga, cualquier rol. Señor, soy empresario, empresaria. Señor, cultivo la tierra. O sea, tenemos roles en nuestra vida, pero por favor detengámonos realmente a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito con mi familia? O sea, esto debe ser de manera intencional.
Y como les digo, Dios no va a tardar en respondernos y entonces podremos caminar en la plenitud de este versículo, Romanos 8:28. Si conocemos el propósito y estamos interesados en cumplirlo, Dios nos va a dar todos los elementos. Y ahí entonces entra todo lo que vamos a hablar sobre las temporadas de Dios, porque Él va a hacer entonces que todas las circunstancias cooperen para bien. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar y cumplir su propósito. ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Va a haber situaciones que sentimos desmayar? Sí. Pero cuando uno tiene claro el norte, hacia dónde va y tiene claro que no es en nuestras fuerzas, que no es con espada, que no es con ejército, como nos dice el Señor, sino que es con su Santo Espíritu, es diferente. Miren, ustedes no saben la plenitud que yo siento ahora después de haber descubierto el propósito, ya no esos vacíos tan horribles de mi juventud, la gente le llama crisis existencial, ¿no? Porque ahora entiendo que hay un propósito y le pido a Dios cada día porque la revelación de Dios es progresiva y es parcial. ¿Por qué? Porque es una relación de dependencia en la que Él busca que día a día nosotros vayamos a la fuente, al maná de vida que es Él, a que Él nos vaya alimentando y entonces nos va entregando como el mapa parcial para el tiempo que necesitamos. Hay una meta. Él nos dice, hija, y nos empieza a revelar, estos son mis propósitos contigo, y nos va dando instrucciones, estrategias para un tiempo, porque Dios se mueve en temporadas. Nuestro deber, primero, conocer el propósito de Dios, buscarlo con todo nuestro corazón, porque solo así vamos a poder vivir en la plenitud de su voluntad. Y de esa manera, las circunstancias que estén a nuestro alrededor ya no van a ser simplemente circunstancias que, ¿por qué nos pasa? No, hay un propósito. Hay un propósito de parte de Dios. Y entonces vamos a ser realmente esos hombres y mujeres entendidos en los tiempos de los que nos habla la palabra para poder transitar por las temporadas de Dios y entender qué es lo que en cada temporada Él está tratando en nuestros corazones. ¿Para qué? Para formar el carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo en cada uno de nosotros, que es lo que nos da todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Yo les digo y les repito, yo no quiero partir de este mundo. El Señor es soberano y sabrá cuándo. Mi oración es, Señor, hasta que yo pueda cumplir tu propósito. Yo no quiero pasar por la vida simplemente porque nací, crecí, ya me reproduje y ahora esperando morir. No, yo quiero realmente vivir en la plenitud de lo que Dios diseñó para mí. Y les repito, no es tarde, no es tarde, porque Dios es el Dios que restaura. Dios es el Dios que da nuevas oportunidades. Dios es el Dios que patrocina los nuevos comienzos, pero necesita de nosotros compromiso, necesita de nosotros decisión de buscarle de todo corazón. Estas cosas, las cosas profundas de Dios, no son para los que simplemente leemos o escuchamos la palabra cada 8 días. Estas cosas profundas de Dios, donde Dios quiere entregarnos nada más y nada menos que, hijo, ¿en qué tienes que caminar? Requiere de intimidad, requiere de sacrificar tiempo, requiere de buscar la voluntad de Dios en oración y palabra, y no es difícil. Y el enemigo va a querer de todas las maneras, se va a levantar nuestra carne, que no le gusta. Obviamente a nuestra carne no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta madrugar, no le gusta trasnochar, a nuestra carne no le gusta, pero nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, entonces por el Espíritu vencer la carne. El enemigo tampoco va a estar contento y va a querer sofocar el aliento de Dios en nosotros. La siguiente experiencia o sueño que Dios me permitió tener es ese al inicio, recién convertida, y como les digo, la revelación ha sido parcial, progresiva, y con los años he podido ir entendiendo un poco más. Era una gran batalla representada en unos ataques de unas serpientes, pero entendí que la más grande batalla iba a ser por el propósito. Ni siquiera fue por mi vida, todo se debía al propósito de Dios. Y este sueño fue 3 serpientes. El sueño empieza con una serpiente eh, gris, pequeña, de cabeza grande, que intentaba morderme. Yo la alcanzaba a coger, pero se escapaba. La segunda serpiente era una serpiente muy colorida, muy vistosa. Me mordía la mano izquierda en esta zona. Y la tercera, yo en ese momento no supe qué tipo de serpiente era.
era enorme, cabía en la parte de atrás de una volqueta doble troque, era gigantesca, gigantesca. Después me di cuenta que era una pitón con los años y era la más grande batalla y la serpiente más gigante fue esa última. Y en ese momento yo la veía sobre, sobre arena, que era un negocio que teníamos en ese entonces y con el cual nos quebramos, pero veía a un hombre de Dios de espaldas y yo sabía que ese hombre de Dios me iba a ayudar a, a vencer a esa serpiente. Y ahí yo no conocía al pastor Diego. Cuando yo conocí al pastor Diego me sorprendí porque era el pastor Diego quien yo había visto en ese sueño. Y al final del sueño yo veía la cabeza de esa serpiente sobre una mesa y un cuchillo grande tipo hacha clavado sobre esa mesa de madera, o sea que había vencido. Con los años he ido entendiendo que la primera serpiente fue la quiebra, lo que vino a afectar nuestras finanzas. La segunda serpiente tan vistosa y que sí me picó y en este brazo, en esta zona fue mi cáncer, era el cáncer. Ese ataque iba a ser vistoso, se iba a ver. Y el tercero, después de los años, he entendido que era la gran batalla por el propósito. El propósito de Dios es la más grande batalla que nosotros vamos a librar. Porque cuando nosotros cumplimos en nuestro propósito aquí en la tierra, estamos estableciendo el reino de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios y nosotros no nos alcanzamos a imaginar, no dimensionamos. Si cada uno de los, ¿cuántos estamos en esta conexión? De las 26 personas o 26 conexiones, porque en muchas hay más de una persona, cumplimos el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, todo lo maravilloso que Dios va a poder hacer, cuántas vidas se van a salvar, cuántas almas se van a salvar para el Señor, cuántas generaciones van a conocer de Dios, porque alguien tomó la decisión de creer en el Señor Jesucristo y caminar en su propósito, no solo quedarse ahí, sino tomar la decisión de Señor, yo quiero ser uno de aquellos, una de aquellas que quiere caminar, Señor, en la plenitud de tu voluntad. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuántas vidas, familias, naciones vamos a impactar. Pero si no cumplimos nuestro propósito, Dios levantará a otros. Pero yo no quiero ser de aquellos que tengan que ver y decir, eso era lo que quería Dios conmigo. Y no es fácil, no es fácil, hermanos. No es fácil porque entonces vamos a ver que todas las circunstancias van a cooperar para bien, porque son conforme a nuestro propósito. Pero aunque no es fácil, vamos a ver la mano de Dios, vamos a tener la certeza de que Dios va delante nuestro como poderoso gigante, vamos a ver que vamos a saber y a saber y va a ser revelada ese versículo que dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, que no es en nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas de Él. Y vamos a poder ser equipados. Y de eso se tratan las temporadas de Dios. Dios nos equipa. Y si nosotros las pasamos por alto, las ignoramos, no vamos a recibir el equipamiento necesario para ir desarrollando nuestro carácter de cara a cumplir el propósito. No va a ser posible. Y Dios nos ha estado hablando como iglesia. Miren, y eso es, yo se los he dicho quizás muchas veces, es una bendición tener esa ruta, ese mapa, ese camino que Dios siempre nos muestra. Ahora está en nosotros ser sensibles a la voz de Dios, obedecerle, querer caminar en lo que Él nos está hablando. Dios se mueve a través de temporadas. Como les decía el pastor, el 31 de diciembre Dios no está preocupado porque el año se va a acabar. No, nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y saber que Él se mueve en temporadas y las temporadas precisamente están alineadas a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que quiere tratar en nuestro corazón, lo que quiere enseñarnos, porque Él sabe que las circunstancias afuera requieren de eso que Él nos quiere entregar en ese tiempo, que quiere tratar en nuestros corazones. Porque recuerden que la distancia más larga por recorrer no fueron los kilómetros que recorrió el pueblo de Israel en el desierto, no. La distancia más larga es que lo que nosotros, de aquí, de la mente al corazón, es la distancia más larga por recorrer, que la palabra de Dios se vuelva rema en nuestro corazón y podamos vivirla y obedecerla. Recuerden que en esas temporadas en las que Dios nos está enseñando y está imprimiendo su palabra, grabándola en nuestro corazón, en esas temporadas, la palabra dice en Deuteronomio 8
que la razón por la que Dios nos lleva, por ejemplo, en esas temporadas de preparación, de desierto, de aflicción, de prueba, tienen un propósito. Y esas temporadas, dice la palabra que el Señor nos llevó en Deuteronomio 8 y llevó a su pueblo en este caso, pero eso aplica para todos nosotros. Cuando estamos viviendo esas temporadas de prueba, en la que nuestro carácter es formado, en la que el Señor nos enseña fe, nos enseña a buscarlo, en los momentos de crisis económica nos enseña dependencia, en los momentos de enfermedad nos enseña a tener fe en un Dios sanador, en los momentos de pérdida nos enseña que Él es nuestro Padre y que cuida de nosotros, que es soberano, que nos consuela. O sea, situaciones tan difíciles que todos aquí hemos pasado, pero que tienen una enseñanza y que no solo tienen una enseñanza importante, sino es necesaria, indispensable si nosotros estamos caminando en el propósito de Dios, porque eso es lo que vamos a necesitar como equipamiento para lo que viene. Díganme, y yo he escuchado las palabras y trato de siempre escuchar las palabras que Dios les da a ustedes para poder orar, para poder ser sensible a eso que Dios nos está diciendo. Pero si a muchos les ha dicho que van a ser evangelistas y yo he hablado con algunos, ¿cómo se desarrolla la fe de un evangelista? Si un evangelista es usado para milagros, grandes prodigios, pues Dios tiene que tratar nuestra fe. Si a mi familia le ha dicho que es una familia de testimonios, pues tendremos que pasar por muchas circunstancias que nos ha dicho de ser hombres y mujeres de fe, pues muchas circunstancias y flaqueamos. Yo he flaqueado muchas veces, recientemente. Hay momentos en que la angustia llega y uno se deja invadir, pero gracias al Señor estamos los unos por los otros para levantarnos, para orar, para exhortarnos, para recordar lo que Dios está diciendo, y el Espíritu Santo vuelve y nos recuerda: hija, hijo, te tengo en esta temporada para formar tu carácter, para equiparte de aquello que tú necesitas para cumplir los propósitos. Si nosotros pasamos por la vida sin entender lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, simplemente llegaremos al final de nuestra vida, como les decía al principio, los que hayamos nacido de nuevo salvos. Pero les pregunto, ¿esa es la plenitud en la que cada uno de ustedes quiere vivir? Yo no. Yo quiero vivir, y es mi invitación, en la plenitud de lo que Dios tiene para mí, para mis generaciones. Yo quiero que cuando, perdónenme porque esto me quebranta, yo les decía, yo estoy segura, estoy convencida de que Dios me dio una oportunidad de vida porque hay un propósito todavía por cumplir. Pues yo quiero que esos años adicionales que Él me ha dado, que ya el pastor decía hace 8 días, son, ya van a ser 9 años, son 8 años y medio, en marzo son 9 años. Esos años adicionales de vida, yo los haya invertido realmente en cumplir el propósito de Dios. Y así con cada uno de nosotros. Veo aquí conexiones de los jóvenes, pienso en Laura, en Mafe, en Sofía, en mis hijos, en Paula, pienso en Charlotte, en Simón, en Pablo. Tenemos una responsabilidad, que nuestros hijos nos vean y nos vean primero apasionados por descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, pero que también nos vean buscando la voluntad de Dios para ellos, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que formar y arraigar a nuestras generaciones en un amor tan profundo por el Señor, en una dependencia tan grande del Espíritu Santo, que el día que nosotros no estemos, ellos recuerden que el Dios de sus padres es ahora el Dios de ellos, y que sus padres se esmeraron por guiarlos en el propósito, porque entonces todo lo que hagamos cooperará para bien a ese propósito y será intencional de nuestra parte. Que si nuestros hijos tienen un propósito de parte de Dios en la música, pues haremos lo necesario para humanamente formarlos. Que si nuestro Dios tiene un propósito, como lo dijo con mi hijo, en la medicina, y que Él iba a dar la provisión, pues nosotros haremos lo humanamente necesario, porque eso hace parte del propósito de Dios con Él. Y entonces la responsabilidad no es solo con mi vida, la responsabilidad es con mis generaciones, con mis sobrinos. O sea, yo oro que ellos puedan descubrir su propósito y que nosotros seamos
como esas parteras en la época de Moisés, dos mujeres que a veces pasan desapercibidas, Cifra y Fua, si no estoy mal los nombres, que ayudaron a dar a luz a esa generación, desobedeciendo aún la orden de quien reinaba humanamente en ese momento, Faraón, de dejar morir a los bebés hebreos. Pues entonces mi trabajo de descubrir mi propósito para entender cómo caminar en las temporadas de Dios no se limita simplemente a mi vida, ya es una responsabilidad generacional que nosotros, cada uno de nosotros, también podamos ser parteros y parteras de los propósitos de Dios con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, nietos, que entendiendo lo que Dios ha determinado en oración, habiendo recibido de parte de Dios lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos, nosotros ayudemos a dar a luz sus propósitos. El Señor, como les contaba, me permitió esa experiencia en la que yo después entendí que me estaba embarazando de su propósito, porque es en esos tiempos de preparación, de prueba, de quebrantamiento en nuestro carácter, cuando Dios nos equipa y nos prepara para embarazarnos de eso que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno. Y después, habrá otras temporadas en las que demos a luz, pero como un embarazo hay que cuidarlo, hay que guardarnos, hay que fortalecernos en él para que llegue ese precioso momento de dar a luz ese propósito de Dios para nuestras vidas. El enemigo va a querer atacarnos con desánimo, con apatía espiritual, porque va a querer asfixiar el aliento de Dios en nosotros. Va a querer hacernos simplemente agotar, y en esos momentos de agotamiento físico y espiritual, hacernos debilitar al extremo que ya simplemente no nos interese tanto escuchar la voz de Dios, nos sintamos agotados, cansados para no buscarle y simplemente, como les decía, pasar una vida cristiana mediocre, pero de eso no se trata. Y nosotros somos llamados a vivir una vida cristiana apasionada y apasionante, una vida cristiana donde nosotros podamos ser luz para otros allá afuera, porque vamos a ser parteros y parteras de los propósitos de Dios, no solo al interior de nuestras familias, sino también de las nuevas generaciones. Como les decía, no alcanzamos a dimensionar en las universidades de estos jóvenes, en nuestros trabajos, en los colegios de los niños, a causa de cumplir el propósito, cada uno de nosotros, cuántas vidas van a ser impactadas. Tenemos una misión, nuestro propósito es nuestra misión, es nuestra asignación de parte de Dios. Oremos y clamémosle al Señor para que nos sea revelado, para caminar en Él de manera intencional. No se trata simplemente de nuestra economía. Nuestras empresas tienen un propósito de parte de Dios, más allá de solo generar un retorno económico. A mí me pasó con Tortas La Nona y hubo un momento en que Dios en el 2019 me tuvo que sacudir fuerte. Siempre en esas ferias a final de año me iba muy bien y en esa no estaba vendiendo. Y en una de esas noches de esas ferias el Señor durmiendo me dijo, ¿y qué si no vendieras? Entonces uno dirá, pero a ver, es que si una empresa no vende, pues ¿cómo funciona? Pero lo que me estaba recordando es, ese no es el propósito. El que sea económicamente rentable es una añadidura, porque el dinero es añadidura. Y me recordó cuál es mi propósito con esa empresa. Y cuando él me entregó en un momento en que no había nada económicamente, absolutamente nada, me dijo, ¿cuánto más se predicará mi palabra? Ustedes le han preguntado al Señor cuál es el propósito con su trabajo, con su familia, con sus vidas. Y esa Navidad del 2019 tal vez me recordó, ¿y qué si no vendieras? Y esa mañana me levanté a recordar cuál era el propósito, era predicar su palabra. Y lo otro, lo económico, vendría por añadidura a través de este negocio. Tenemos empresas de reino, pues nos toca conocer el propósito para caminar en ellos. Hoy más que nunca necesitamos la guía del Espíritu Santo. Dios nos ha dado instrucciones y hoy voy a empezar con algo y lo vamos a terminar de ver el otro domingo. Nos ha dado instrucciones tan claras, tan específicas, pero si nosotros pasamos por las temporadas de Dios ignorando lo que Él nos está enseñando, simplemente no vamos a ser equipados para lo que viene. Recuerden que la distancia o el tiempo que se gastaba en recorrer la distancia que era
el desierto por el que tenía que atravesar el pueblo de Israel, creo que podía recorrerse en un mes por la cantidad de gente y las paradas que debían hacer. Quizás 40 días, pero duraron 40 años. 40 años. Y solo entraron de todos estos millones de personas que salieron, 2, Caleb y Josué. Hubo en ellos otro espíritu, un espíritu diferente, porque ellos entendieron cuál era el propósito de Dios con sus vidas. Y aún ancianos, a mí me sorprende que Caleb le dice al Señor, a través, le pide a Moisés que, le pide a Josué, perdón, le pide a Josué que le entregue la tierra que Dios le había prometido hace 40 años. Y le dice, porque en mí está el mismo vigor, y ya tenía 85 años que hace 40 años. O sea, él tenía tan claro que era lo que Dios le había entregado, que a pesar del tiempo que le había tocado esperar, él seguía expectante, con su fe intacta, y Dios lo había equipado de lo necesario para entrar a poseer eso que era el propósito que Dios tenía con él. Y es impactante, y eso será tema de otra prédica. ¿Qué tierra fue la que Dios le entregó? Pero hermanos, necesitamos caminar en el propósito y alinearnos entonces conforme a ese propósito, lo que Dios nos está enseñando en cada temporada. Les decía que Dios nos ha dado instrucciones claras y nos ha hablado de cosas muy puntuales y específicas, que son que nuestro equipamiento, lo que Él sabe que nosotros necesitamos para este tiempo. Nos ha hablado de levantar altares, y yo sé que ya estamos llegando al altar 1000 y se puede volver una rutina, pero necesitamos apasionarnos por lo que Dios nos ha entregado, porque es que no estamos simplemente haciendo una estrategia humana, estamos haciendo algo que Dios concibió en su corazón, porque Él sabe que es el equipamiento que necesitamos y necesitan nuestros hijos para la temporada que viene. Para que todos se sorprendan, hay un libro que se llama Memorias de una nación en guerra, y una de las cosas que en los años 80 Dios instruyó a su iglesia en Venezuela, ese libro habla sobre una recopilación de toda lo que Dios habló, las palabras proféticas que dio sobre Venezuela. Hay palabras como el 63, creo, la primera palabra que recopilaron allí. Una de las instrucciones que les dio en los años 80 fue levantar altar familiar. Y si ustedes se dan cuenta, la generación de los 80 era mi generación, eso eran los jóvenes de ese tiempo, pero son los padres de aquellos jóvenes que hoy han tenido que salir como caminantes por el mundo. Y Dios había dado una instrucción porque sabía que era lo que necesitaban. Vienen circunstancias difíciles en la humanidad, las estamos viendo, estamos todavía en medio de una pandemia. Acabamos de pasar un tiempo de estar guardados un año. Y Dios sabe qué es ese equipamiento que necesitamos en cada temporada para poder cumplir el propósito y pasar por esos tiempos que Él conoce perfectamente que vienen. Entonces necesitamos equiparnos y equipar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Es mucha la influencia y la información equivocada que ellos reciben del mundo, es mucha la confusión. Y Dios nos ha hablado de altares familiares, nos ha hablado de familias. En el corazón de Dios para este tiempo está la familia, restaurar las familias, nos reunió por familias. Entonces no seamos indiferentes a lo que Dios está haciendo en esta temporada de restaurar las familias. Permitámosle que haga con nosotros. Nos ha hablado de matrimonios, nos ha estado hablando de hacer provisión espiritual. Necesitamos llenarnos de esa provisión espiritual. Nos estaba hablando de oración. Y es que es en oración donde en intimidad con Dios nosotros podemos recibir instrucciones. Nosotros no oramos para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Nosotros oramos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra incapacidad, porque no sabemos orar, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar por mis hermanos, por las circunstancias que cada uno de nosotros vive, pero Él sí. Y nosotros oramos para alinearnos a la voluntad de Dios para que sea establecida aquí en la tierra. Entonces, al orar el Señor nos guía, el Espíritu Santo nos dirige y nos lleva
además a entender y a vivir y a caminar en el propósito de Dios. Nos ha estado hablando de oración porque Él sabe la necesidad profunda que tenemos de tener esa intimidad, de conocer su voluntad, de apasionarnos por su presencia. Nos estaba hablando del dar, porque Él sabe que la economía del reino necesita en este mundo dinero para moverse. Pero si nosotros entendemos el propósito, vamos más allá de simplemente una operación financiera en nuestras empresas, en nuestros empleos. Entendemos que hay algo más importante que obedece al gran propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a enfrentar grandes batallas como el sueño que yo les narraba, donde esta gran serpiente, y Dios me permitió entender que la más grande batalla, la más importante batalla iba a ser a causa del propósito de Dios en mi vida y de la misma manera en la vida de cada uno de ustedes. Pero Dios nos ha estado equipando a través de cada temporada en aquello que Él sabe que necesitamos ser formados, tratados, enseñados, transformados, restaurados. Por eso la necesidad de nosotros entender y recordar esas temporadas de las que Él nos ha estado hablando. Y si hay algo que nosotros no vivimos, no obedecimos o lo hicimos de manera parcial, que obediencia parcial, me enseñó alguien, es desobediencia. Tardía, parcial es desobediencia. Pero si no fuimos obedientes, si por cualquier circunstancia no fuimos sensibles a la voz de Dios, no es tarde. Vamos a revisar qué nos ha estado hablando Dios con un deseo, hermanos, con un deseo de que todos nos alineemos a su voluntad y que podamos vivir en la plenitud del propósito de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Segunda parte, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerden, tenemos un propósito de parte de Dios. Dios nos va a mover a través de temporadas para enseñarnos, para equiparnos, para restaurarnos, para tratar nuestro corazón. Porque como les empecé a decir, esas temporadas de dificultad en el desierto, de prueba, son para revelarnos a nosotros mismos, dice Deuteronomio 8, para revelarnos lo que había en nuestro corazón. Dios lo conoce. Dios conoce qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él lo conoce perfectamente. Somos nosotros los que no conocemos qué es lo que hay en nuestros corazones. Y entonces en esas temporadas Dios utiliza las circunstancias para revelarnos lo que hay en nuestro corazón. Y dice Deuteronomio 8, para afligirnos, para probarnos, pero para la postre hacernos bien. Decía, para ver si habían de obedecerme y cumplir mis mandamientos y poder entregarles eso que yo he destinado para ustedes, que es el propósito. Ahí habla de la tierra prometida, pero es nuestro propósito. ¿Qué es lo que Dios tiene para entregarnos a cada uno de nosotros? ¿A qué nos llamó? Necesitamos entonces conocer, tomar la decisión de en intimidad de verdad apasionarnos por decir, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Yo te amo, Señor, yo te entregué mi vida, pero ahora quiero conocer cuál es la plenitud de tu voluntad sobre mi vida porque yo quiero caminar en ella. Señor, quiero entender y obedecer esas temporadas por las que tú me llevas para poder ser equipado o equipada para cumplir ese propósito y que mi carácter sea transformado conforme al tuyo para poder caminar en la plenitud de tu voluntad. Esa es mi invitación, nuestra invitación. En 8 días espero que ya hablar específicamente de las temporadas por las que Dios nos ha estado llevando estos últimos años y como les digo, poder recordarlo, obedecerlo, ser sensibles a la voz de Dios, pero con un deseo, obedecerlo. Somos la comunidad profética de adoración, una comunidad adoradora. Y el que adora, obedece, porque Dios no quiere holocaustos o sacrificios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un corazón obediente, rendido a Él. Entonces, esa es nuestra mejor adoración, una vida de obediencia. Entonces somos la comunidad profética de adoración, una comunidad adoradora amante de su voz. Y amamos la voz de Dios no para que nos diga una cantidad de cosas. No, Él nos ha estado hablando. Amamos la voz de Dios porque queremos obedecerla. Entonces, espero en 8 días recopilar eso que el Señor nos ha venido hablando y les pido, y es mi oración,
Y voy a orar para terminar, que seamos sensibles a lo que Dios nos ha venido diciendo y entendamos que todas esas circunstancias y que todas las temporadas por las que Dios nos lleva a transitar tienen una razón, y es establecer el propósito de Dios en nuestras vidas, equipándonos para eso que nosotros vamos a necesitar para poder cumplirlo. Señor, yo oro, Señor, en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, oro, Padre, que nos apasionemos por conocer cuál es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Que no transitemos nuestras vidas, Señor, simplemente, Señor, vegetando, simplemente dejándonos llevar, Señor, como veletas, sino que seamos hombres y mujeres, Señor, del Espíritu, Señor. Yo oro, Señor, porque en esta temporada, Señor, tú levantes a cada uno de nosotros como hombres y mujeres del Espíritu, Señor. Guiados por ti, Espíritu Santo. Guiados, dirigidos, formados, entrenados, tratados, probados, Señor, pasados en muchas circunstancias, Señor, por la prensa, Padre, machacados como la oliva, pasados, como dice tu palabra, por el fuego, Señor, porque nuestra fe, Señor, es mucho más preciosa que el oro y se prueba con fuego, Señor. Señor, que seamos hombres y mujeres del Espíritu, Padre, pero que entendamos que todas estas circunstancias, Señor, no son ajenas, sino que hacen parte de un propósito, Señor, que tienes con cada uno de nosotros. Y seamos sensibles, Señor, a tu voz para descubrirlo y así caminar en ellos. Y que seamos, Señor, también parteros y parteras de los propósitos de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de quienes nos rodean, Señor, para establecer tu reino, Señor, para preparar el camino de regreso, Señor, tu camino de regreso, porque sabemos que volverás, Señor, y tenemos un propósito y una misión aquí en la tierra, Señor. Oro, Señor, que podamos ser sensibles a lo que tú nos hablas en cada temporada, Señor. Podamos obedecerte, para poder ser equipados y preparados, Señor, para lo que tú has determinado con nosotros, Señor. Señor, no queremos menos que vivir en la plenitud de tu voluntad, Señor. Vivir en la plenitud de lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos revelas tus propósitos, tus diseños, tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, a escuchar tu voz, Señor. Señor, anhelamos más que nunca ser íntimos, buscarte, Señor, en intimidad. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea impregnada, grabada en sus corazones, Señor. Gracias, Dios. Te alabo, te bendigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.